¿Qué sucede cuando una ciudad clave como Odesa colapsa en medio de ataques, caos social y advertencias internacionales? Imagina las calles bloqueadas por revueltas masivas, los residentes furiosos cortando las principales avenidas mientras el miedo y la incertidumbre crecen a cada minuto. El tráfico está paralizado, los semáforos han dejado de funcionar y la ciudad, normalmente vibrante, se sumerge en una atmósfera de absoluta anarquía. Esta no es una protesta aislada ni un simple episodio de descontento local. Odesa, el corazón portuario de Ucrania y vital enlace con el Mar Negro, enfrenta una tormenta perfecta. Devastadores ataques rusos han destruido infraestructura portuaria y energética en varias oleadas, dejando a la ciudad sin luz, sin servicios y sin esperanza. Edificios en llamas iluminan las noches, mientras la población intenta sobrevivir entre bombardeos y apagones que ya duran más de una semana completa. Pero el colapso interno se agrava aún más por el asedio externo. Moscú ha lanzado advertencias directas y responde con una ofensiva sin precedentes a los ataques ucranianos en el mar. La respuesta internacional no se ha hecho esperar, con Turquía exigiendo el cese inmediato de los bombardeos tras la puesta en peligro de buques comerciales cerca de sus costas. Sin embargo, la presión de aliados y rivales solo parece alimentar la escalada. La crisis en Odesa no solo destroza la vida de millones de personas, reconfigura el equilibrio de poder en el Mar Negro y amenaza la seguridad económica de toda Europa Oriental. Si subestimamos la magnitud de este momento, corremos el riesgo de perder la oportunidad de anticiparnos a un cambio radical en la geopolítica continental y en el destino de Ucrania. ¿Hasta dónde ha caído Odesa y por qué este episodio puede cambiarlo todo? Vamos a retroceder para entender cómo la ciudad llegó a este punto de quiebre. Acompáñame en un viaje al pasado reciente para descubrir los eventos críticos que llevaron a Odesa al borde del abismo. Odesa siempre ha sido mucho más que un simple puerto. Es la llave del Mar Negro y el corazón económico de Ucrania. Desde hace siglos, Odesa ha funcionado como principal centro exportador de granos, energía y bienes industriales, conectando a Ucrania con mercados de todo el mundo. Su ubicación estratégica convierte cada metro cuadrado del puerto en un punto de interés para potencias regionales y globales. Sin embargo, la estabilidad de Odesa se ha quebrado de forma abrupta en las últimas semanas. Todo comenzó cuando Ucrania lanzó ataques exitosos contra varios tanqueros rusos cerca de la costa turca. Estos ataques, especialmente contra barcos como el Kairos y el Berat, provocaron una reacción inmediata del Kremlin. Rusia decidió responder con una campaña sistemática de bombardeos sobre la infraestructura portuaria de Odesa, golpeando no solo los muelles, sino también grúas, almacenes, terminales de grano, vías férreas y, lo más preocupante, instalaciones energéticas críticas. La magnitud de estos ataques ha llamado la atención de toda la comunidad internacional. Medios occidentales no dudan en calificar las recientes oleadas de bombardeos sobre Odesa como las más intensas y devastadoras desde el inicio del conflicto. Decenas de misiles y drones kamikaze han impactado en el corazón del puerto durante varias noches consecutivas, dejando tras de sí incendios masivos, destrucción de barcos en los muelles y un colapso temporal de las operaciones de carga y exportación. El conflicto ya no es solo un duelo entre Kiev y Moscú. Cuando los ataques ucranianos alcanzaron aguas próximas a Turquía, el propio presidente Erdogan intervino de urgencia. Ankara, tradicional mediador y guardián de la estabilidad en el Mar Negro, exigió a Putin un cese inmediato de los bombardeos contra infraestructuras portuarias y energéticas, advirtiendo del peligro real para la navegación comercial de toda la región. La presión diplomática de Turquía deja claro que la batalla por Odesa trasciende fronteras y podría alterar el equilibrio del comercio global y la seguridad europea. Ignorar estos acontecimientos sería un error grave. Es aquí donde se están redefiniendo las reglas del poder en Europa Oriental. Odesa no solo representa la supervivencia económica de Ucrania, sino que su suerte puede determinar la seguridad alimentaria de varios países, la estabilidad energética y el acceso al Mar Negro para decenas de naciones. Lo que está en juego
va mucho más allá de la línea de combate. Pero la escalada militar es solo la mitad de la historia. Lo más dramático está ocurriendo dentro de la propia ciudad, donde sus habitantes enfrentan el caos y la incertidumbre día tras día. Las bombas caen sobre Odesa, pero el verdadero pulso de la ciudad se mide en sus calles. Protestas, bloqueos y una población al límite revelan cómo la guerra ha llegado a la vida cotidiana. Mientras caen bombas en los puertos, la desesperación estalla en las calles de Odesa. El estruendo de los ataques rusos no solo sacude la costa, sino que también enciende la mecha del caos social dentro de la ciudad. Odesa, antes vibrante, ahora es un epicentro de rabia, miedo y agotamiento colectivo. Bloqueos masivos paralizan las arterias del centro. Decenas de calles están cortadas por barricadas improvisadas y grupos de vecinos que, hartos de la penumbra y el frío, se enfrentan a la policía y a otros ciudadanos. Los semáforos no funcionan. El tráfico es un caos absoluto. El colapso es tan grande que hasta los servicios de emergencia quedan atrapados, incapaces de atender a quienes más lo necesitan. La oscuridad se ha instalado por completo. La ciudad lleva más de una semana sin luz eléctrica, sin agua potable y sin calefacción. Los generadores, pocos y escasos, solo alcanzan para mantener en pie hospitales y refugios. El resto sobrevive como puede, derritiendo nieve para beber, cocinando a leña en patios y soportando temperaturas bajo cero en departamentos congelados. La respuesta del gobierno ucraniano, limitada y desorganizada, solo aumenta la indignación. Los camiones cisterna y las brigadas de reparación son insuficientes ante la magnitud del desastre. Cientos de familias acampan en plazas centrales, exigiendo soluciones inmediatas, mientras los rumores de saqueos y violencia se multiplican. El tejido social de Odesa se resquebraja bajo la presión. Las protestas, en principio pacíficas, se tornan cada vez más agresivas. Hay peleas en supermercados por alimentos y leña, y enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad en las principales avenidas. Muchos temen que la ciudad esté al borde de un estallido incontrolable. Este ambiente de desesperación colectiva no solo pone en jaque la resistencia ucraniana ante el asedio militar. También erosiona la moral y debilita la cohesión social, dejando a Odesa vulnerable a la desintegración interna. La crisis se convierte en una amenaza estratégica. Si la ciudad colapsa desde dentro, toda la defensa del sur de Ucrania podría venirse abajo en cuestión de días. La protesta ciudadana crece como síntoma claro de que el control estatal se desmorona. Los líderes locales parecen incapaces de restaurar el orden o asegurar los servicios mínimos. El ejemplo de Odesa alerta a otras ciudades ucranianas y a la comunidad internacional. El colapso social puede ser tan devastador como los misiles. En este escenario incierto, el riesgo es enorme. Si la descomposición social avanza, la defensa de Odesa se debilitará aún más, abriendo la puerta a un cambio estratégico que podría alterar el equilibrio regional y afectar directamente a Ucrania y sus aliados en Europa Oriental. Pero, ante el abismo, ¿queda alguna salida para Odesa? Analizaremos qué opciones resisten todavía y cómo sus decisiones podrían cambiar el rumbo del conflicto en el Mar Negro. El destino de Odesa podría decidirse entre la fuerza, la diplomacia o un radical cambio de estatus. En este momento crítico, se abren 3 escenarios para el futuro inmediato de la ciudad y su población. Primer escenario: un asalto militar ruso total. Si las tropas de Rusia logran superar la defensa ucraniana y tomar Odesa por la fuerza, la ciudad podría enfrentar una rendición forzada. Esto supondría la ocupación militar directa, con consecuencias devastadoras para la infraestructura, la vida cotidiana y la posibilidad de una catástrofe humanitaria de gran escala. Millones de personas verían sus vidas trastocadas por la violencia, el desplazamiento forzado y la probable represión de cualquier resistencia. Segundo escenario: la salida diplomática, impulsada por la presión internacional. En este caso, se plantea la creación de un puerto franco bajo control internacional. Aquí,
Organismos multilaterales e incluso países como Turquía o algunas naciones europeas podrían mediar para que Odesa funcione como un enclave neutral. Esto permitiría reactivar la economía local, garantizar el tránsito seguro de mercancías y serviría de puente entre Occidente y Eurasia. Un puerto internacional beneficiaría a Rusia, Ucrania y terceros países, pero requeriría acuerdos delicados y una vigilancia constante para evitar nuevos brotes de violencia. Tercer escenario: la reincorporación directa de Odesa a la Federación Rusa. Este camino, el más polémico, supondría la anexión de la ciudad y su entorno, similar al caso de Crimea. Más allá de la reacción inmediata de la comunidad internacional, consolidaría el control ruso sobre el Mar Negro, asegurando la seguridad de Crimea y alterando de forma irreversible el equilibrio de poder en Europa Oriental. Sin embargo, este resultado podría provocar sanciones aún más duras, aislamiento y un conflicto congelado sin solución a la vista. La importancia de Odesa va mucho más allá de sus fronteras. Su control es clave para la seguridad de Crimea, para la economía de Ucrania y para la influencia geopolítica en todo el Mar Negro. Por eso, potencias como Turquía, Europa y actores occidentales juegan un papel fundamental, intentando mediar, presionar y evitar que la crisis derive en una guerra abierta a mayor escala. Turquía, en particular, observa con alarma los ataques a la navegación comercial y puede ser determinante en cualquier solución de compromiso. Sin una salida clara, el riesgo de una ruptura total del tejido social y un desastre humanitario es real. El colapso de servicios básicos y la desesperación de los habitantes ya se siente en las calles. Si Odesa cae, negocia o se transforma en un modelo de cooperación internacional, el destino de millones estará en juego y marcará el rumbo de futuros conflictos en la región. Pero, ¿cuáles son las lecciones que deja este episodio para el mundo? ¿Y qué advertencias encierra para otras ciudades estratégicas bajo amenaza? Lo que ocurre en Odesa no es un caso aislado. Es una advertencia para cualquier ciudad estratégica bajo presión. El colapso total de los servicios públicos no solo paralizó el día a día de la población, sino que también encendió la chispa de la rebelión, acelerando cambios políticos que, en tiempos de estabilidad, habrían parecido impensables. Cuando la infraestructura crítica, puertos, energía, transportes, se convierte en blanco principal, ningún ciudadano está realmente a salvo. Las guerras modernas ya no se libran únicamente en el frente. La vida cotidiana es ahora un campo de batalla, donde la destrucción metódica de sistemas vitales puede derrumbar la moral y la cohesión social más rápido que cualquier ejército. Odesa demostró cómo la demora o la tibieza de la intervención internacional puede tener consecuencias devastadoras. Las grandes potencias suelen reaccionar tarde, cuando el daño ya es casi irreparable. Así, la esperanza de una solución externa se desvanece y las ciudades deben buscar sus propias respuestas ante la adversidad. Las ciudades con valor estratégico, como Odesa, necesitan planes de contingencia especiales. No basta con confiar en la rutina o la protección centralizada. Se requieren estructuras descentralizadas de apoyo, cadenas de suministro alternativas y estrategias para resistir bloqueos o apagones prolongados. Prepararse para el peor escenario puede marcar la diferencia entre la supervivencia y el colapso total. Pero incluso en medio del caos, la resiliencia social emerge como un factor decisivo. Cuando los ciudadanos se organizan, presionan colectivamente y defienden sus derechos básicos, pueden forzar cambios concretos, incluso en contextos extremadamente hostiles. La presión social, unida a la solidaridad, es capaz de revertir situaciones límite donde las instituciones ya no responden. No aprender de Odesa es condenar a otras ciudades a repetir los mismos errores cuando se enfrenten a crisis similares en el futuro. La historia de Odesa es un espejo, y las señales de alarma, el deterioro de la infraestructura, la lentitud de la ayuda internacional, la respuesta social, deben ser identificadas antes de que sea demasiado tarde. Ahora, ¿qué puedes hacer tú ante estos cambios globales? En el siguiente segmento,
exploraremos pasos concretos y consejos que puedes aplicar para prepararte, proteger a tu comunidad y fortalecer tu resiliencia ante futuras crisis. Entender Odesa hoy es anticipar el mundo de mañana. Lo que ocurre en esta ciudad no es solo un episodio más en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Odesa es el punto exacto donde convergen intereses globales, rutas comerciales y la estabilidad de toda una región. Cada ataque, cada momento de caos y resistencia en sus calles, resuena mucho más allá del Mar Negro. Si ignoramos lecciones como las de Odesa, quedamos expuestos a sorpresas desestabilizadoras, sin capacidad real de reacción ante nuevas crisis. La historia reciente nos demuestra que lo que sucede en ciudades estratégicas puede redefinir la economía y la seguridad de continentes enteros. No es exageración. Hoy, el destino de Odesa pesa sobre el futuro de Europa Oriental y del comercio global. Mantenerse informado y crítico ante estos cambios ya no es una opción, sino una necesidad. Nos enfrentamos a un mundo en el que fronteras, alianzas y equilibrios pueden cambiar en cuestión de días. Las consecuencias de ignorar señales como las que nos envía Odesa pueden ser irreversibles. Por eso, no basta con observar a distancia. Analizar, cuestionar y comprender los movimientos geopolíticos se vuelve esencial para anticipar riesgos y proteger nuestro propio futuro. Odesa nos obliga a mirar más allá de los titulares y a prepararnos para un mundo en constante transformación. La batalla por Odesa sigue escribiéndose, y su desenlace será una lección para todos nosotros.